Hoy una vez más con ustedes para compartir un tema, como lo hemos acordado, de crecimiento espiritual, pero que nos permitirá aumentar nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de Dios y por ende crecer a nivel espiritual. ¿De qué les voy a hablar en este día? De un tema de 4 puntos o una técnica muy sencilla y muy práctica para lograr esos objetivos. Es el conocimiento de la Sagrada Escritura. Albert Einstein dijo: la fe sin la ciencia es coja y la ciencia sin la fe es ciega. ¿Qué traduce esto? Que la ciencia y la teología se deben poner de acuerdo. Y una de las maneras sencillas para comprender la palabra de Dios es esta que les quiero explicar. Se compone entonces de 4 pasos muy sencillos. El primero es preparación. Y prepararse antes de leer la Sagrada Escritura o incluso de escucharla en una Eucaristía o en un culto, se necesita, cada que se vaya a escuchar la palabra de Dios, prepararse. ¿Y prepararse es qué? Prepararse es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Pero que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué traduce este versículo o este par de versículos? Nadie puede decir yo no he pecado. No, todos somos pecadores, todos somos seres humanos débiles. Jesús también preguntó: al que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie lo pudo hacer. Tú y yo tampoco estamos libres de pecado. Pero dice el versículo 9 que si confesamos nuestras faltas, Él hace 2 cosas. Primero, nos perdona. Nos perdona la debilidad que hayamos tenido, por grande que ésta sea. Eso lo reafirma Isaías 1:18. Vengan y estemos a cuentas que aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve vendrán a ser. ¿Qué traduce entonces? Que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Dios lo único que necesita es que tú y yo reconozcamos que somos débiles y que queremos pedir su perdón. Y en ese mismo punto de preparación, uno pide la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía al estudio de la palabra de Dios, al conocimiento de las Sagradas Escrituras, sea porque las voy a estudiar autodidactamente o porque las voy a escuchar en labios de alguien. Entonces ahí pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos acompañe para poder comprender las Escrituras. Julio, ¿y por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que acompañó o asistió a los escritores sagrados. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La Biblia fue escrita por hombres, pero guiados todos por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como lectores o estudiosos de la Sagrada Escritura, también necesitamos que el Espíritu Santo nos asista. Por eso lo invocamos después de pedir perdón a Dios. ¿Complicado este primer punto? Estoy seguro que no. Preparación es el primer punto y lleva 2 partecitas. 1, pedir perdón, y 2, pedir la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo que hay que hacer es leer la palabra. Ahí ya abres tu Sagrada Escritura o empiezas a escuchar el texto que alguien va a predicar. Supongamos que lo vas a hacer, que vas a abrir la Biblia. Entonces te vas a ubicar en un pasaje bíblico y tu lectura no debe ser larga, debe ser de subtítulo a subtítulo. La Biblia está diseñada por capítulos y versículos. Entonces cuando te paras en el capítulo, por citarte alguno, capítulo 1 de San Juan, ese solo capítulo tiene varios subtítulos. Lo que vas a hacer es solamente de una lecturita tan pequeña, de un subtítulo al otro, no más. Como es tan pequeña y la lees tan rápido, te pediría 2 cosas. 1, léela en voz alta. 2, léela varias veces. Déjame pedirte una más. Lee bien. Las normas gramaticales deben estar para que a tu oído llegue perfecto, con buen volumen, con claridad del texto y en 3 veces, porque en 3 veces tu cerebro ya empieza a funcionar y empieza a grabar. Esa lectura la debes hacer, como lo dije, con esos valores agregados, y va a ser excelente. Julio, ¿no leo más? No, en esa sentadita no más, solamente eso, porque te faltan 2 partes más. El tercer punto, meditar. Vas a meditar en esa porción de la Biblia que leíste. En Colombia se dice que nosotros somos muy malos para meditar. Te pongo un ejemplo.
Hay personas que llegan y le cuentan a uno, hubo un accidente en Vía La Costa, 10 muertos, 15 heridos. Y cuando uno pregunta a esa persona que le está contando, ¿el bus era de Brasilia o era de Ochoa? No sé. ¿Eso fue más allá de Caucasia o más acá? Tampoco sé. ¿El bus venía de la costa o iba hacia la costa? Tampoco. Se quedó en el titular, no meditó en la parte del periódico que leyó. Así nos pasa también con la Biblia, pero eso es lo que estamos aprendiendo. A ese pedacito que tú lees de la Biblia vas a empezar a meditarlo. Si eso fue un milagro de sanación, fue un milagro de que Dios multiplicó los panes y los peces, si eso fue una liberación, ¿quién hizo el milagro? ¿Lo fue Jesús? ¿Fue San Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Quién fue? Y todo eso lo empiezas como a extraer, a meditar, y con toda seguridad te vas llenando de unas riquezas muy grandes y vas empezando a disfrutar la lectura de la palabra de Dios porque la estás comprendiendo, tu cerebro la está asimilando y es más, la está almacenando, la está guardando, y cuando necesites hablar de ese tema, tu cerebro sencillamente te manda del inconsciente al consciente y llega esa información. Eso es hacerle un poquito de hermenéutica o de exégesis a un pasaje de la Biblia, pero también a todo. Cuando nosotros estamos en la universidad, nos entregan un material, lea a este autor y haga un ensayo. Y hacer un ensayo traduce leer ese material, qué piensa ese autor frente a lo que está diciendo y emitir mi propio concepto. Eso es. Entonces a la Biblia, sencillamente, como es una lectura pequeña, es sencilla, no te va a quedar nada difícil hacerlo. Viene el cuarto paso, que es el más importante: orar. Orar desde lo que leíste. Si lo que leíste fue una porcioncita acerca de que Dios llama a la cordura, a una vida buena, entonces ora desde allí y evalúate. Dile: Señor, yo tengo estas conductas equivocadas, o yo te doy gracias porque leyendo este pedacito me doy cuenta que estoy en la línea correcta. Pero si allí hay una promesa, que no te preocupes, como Mateo 6:31, no te preocupes porque has de comer o de vestir. Entonces dile: Señor, muchas gracias. ¿Por qué? Porque aquí me estás garantizando que siempre el pan y la leche va a estar puesta en mi mesa para mí y para mi familia. Si te está hablando, si estás leyendo una partecita de la Biblia sobre la protección, hombre, dile: gracias Dios porque me protegerás de todos los peligros, de todos los miedos. Como decir, si lo que estás leyendo es Isaías 54:17, ninguna trampa preparada contra ti prosperará, porque Dios te guardará y te bendecirá. Entonces, dependiendo de lo que hayas leído, dependiendo de lo que hayas meditado, construyes una oración con Dios y haces un cierre perfecto a ese pequeño estudio de la Sagrada Escritura. ¿Cómo se llama esto? Lección divina, lección divina. Y te digo que tiene unas bondades maravillosas. Si puedes hacerlo diario a diario, y si puedes hacerlo con continuidad en un libro de la Biblia, te vas yendo y te vas yendo y te vas yendo, vas avanzando. Cuando lleves un mes, 2 meses, 3 meses, ya eres una persona muy conocedora de las Sagradas Escrituras. Y ya buena parte de ella está grabada en tu mente y también en tu corazón. Hemos hablado entonces de estos 4 pasos para que crezcan espiritualmente. Les mando un abrazo, que Dios los colme de miles y miles y miles de bendiciones, y mi correo para que me escriban, mi teléfono para que me llamen. Mi teléfono es 311-617-0348 y mi correo juliocarcila@gmail.com. Qué bueno tener comunicación con ustedes. Me voy a poner muy feliz el día que me escriban, que vea un correo o que vea en mi teléfono un número de ustedes. Que Dios los bendiga, y desde Medellín les enviamos un abrazo fuertísimo y cuenten siempre con nuestras oraciones. Chao.